Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy vamos a realizar el debate sobre el tema la legalización del aborto, que estará organizado por los estudiantes de la Facultad Ciencias de la Educación y Humanidades de diferentes especialidades. Los protagonistas son Milagros Cárdenas, Almendra Piró, Lexi Ordóñez y Lady Rodríguez, quienes van a estar a favor. Y Betina Alba, Joan Luque Díaz, Dustin Valderrama, quienes estarán en contra. Vamos a empezar. Cada expositor tendrá 1 minuto para sustentar su posición y 40 segundos de réplica, la cual vamos a comenzar primero con la expositora Milagros Cárdenas. Buenas noches con todos. Bueno, voy a comenzar hablando sobre la legalización del aborto, ¿no? En este caso, estoy a favor. Bueno, el estatus legal de la práctica del aborto varía considerablemente entre muchos países y ha cambiado a lo largo del tiempo. Cabe recalcar que en el Perú es una posibilidad considerar la legalización del aborto. Dichas leyes van desde la disponibilidad del aborto a solicitud de la mujer hasta regulaciones y restricciones de varios tipos o su prohibición absoluta bajo cualquier circunstancia. Entonces, esto quiere decir de que no todos están a favor de esta posición, ¿no? Mayormente las mujeres son las que luchan día a día por tener este derecho que para mí, tiene que ser concebido a las mujeres que tienen derecho a tener la autorización de absolutamente todo su cuerpo. Entonces, para mí es una ley muy importante y primordial como un derecho esencial para la mujer en sus decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida. Muy bien. Continuamos con la siguiente protagonista, la expositora Almendra Piró. Muy buenos días con todos los presentes y señorita moderadora. Yo me encuentro a favor del aborto, ya que, como muchas compañeras de aquí lo han mencionado, como la compañera Milagros lo ha mencionado, toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y qué es lo que quiere hacer con él. Actualmente en nuestro país es posible practicarse legalmente el aborto siempre y cuando con fines terapéuticos. Esto quiere decir que solo se puede realizar o llevar a cabo si la gestante tiene consecuencias que afecten gravemente su salud. ¿Por qué países como Argentina, Venezuela, Uruguay, Colombia o Cuba, esta ley es totalmente despenalizado? Sin embargo, en nuestro país es considerado como un peligro de vida para la mujer. Considero que esos países, las mujeres lucharon para que esta ley sea posible, pero en nuestro país creo que esta lucha va a demorar porque Perú es un país muy conservador y aparte existen demasiadas religiones que ponen en contra de esta aprobación. Muy bien. Continuamos con la siguiente expositora, Lady Rodríguez. Muy buenos días, querida público presente. Si bien es cierto, yo estoy a favor del aborto y considero que luchar por el aborto legal no significa que vamos a obligar a las personas a abortar, sino que cada uno tiene la decisión con toda libertad de poder abortar legalmente.
si bien es cierto que se crean condiciones necesarias para quienes se enfrentan a un embarazo no deseado, pueden decidir qué quieren hacer, sea o no sea interrumpido. Y creo que la penalización del aborto, en cambio, esto sí obliga a las mujeres y personas con capacidad de gestar o maternidad no deseada, pone en riesgo su salud, su vida o perder la libertad. Y creo que considero que es por ello muy importante legalizar el aborto, ya que hay personas que realmente no desean tener en el vientre a sus bebés y para ello es importante, ¿no? Que acudan a un centro que realmente les va a legalizar esto, la decisión que ellos tomen, ya sea de forma de violaciones o de alguna o de algo que ellos mismos decidan, ¿no? Decimos, ¿no?, que abortar es un acto de amor, de autocuidado, es ser responsable, es elegir lo mejor para cada una de las personas. Abortar es el derecho a decidir con autonomía y libertad sobre nuestros cuerpos y proyecto de vida. Esto hace que hoy en día las personas difundan que todos tienen derecho a abortar y que nadie puede venir a cuestionar lo que vas a hacer con tu vida. Y ni siquiera las religiones pueden venir a juzgar con lo que uno realmente decide. Bien, muchas gracias. Continuamos con la siguiente expositora, Lexi Ordóñez. Buenas noches, señorita moderadora, compañeros y compañeras participantes. En esta oportunidad yo estoy a favor de la legalización del aborto porque considero que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la maternidad y sobre nuestro cuerpo. Es por ello las principales reivindicaciones de las luchas feministas. Si bien es cierto, las abortistas señalan que la maternidad se trata de una cuestión de salud pública, ya que por diferentes situaciones se ve que el índice de pobreza aumenta, porque existen muchas mujeres que tienen bebés no deseados, ya sea por casos de violación u otras razones. Y ya en muchos países el aborto se da de manera clandestina, tal es el caso de Perú, y esto hace que sea una actividad sin garantía, y ya que pone a sí misma en riesgo la vida del bebé y de la mujer en sí que decide. Y es una manera de prevenir en sí los embarazos en menores que tienen efectos en la salud física, en la salud mental de las niñas y adolescentes, ya que ser mamá de temprana edad puede perjudicar su porvenir, y por ende tal vez se pueden hallar obligadas a abandonar sus estudios y les conlleva la pobreza. Muy bien, gracias. Continuamos con el opositor, quienes van a estar en contra, ¿no? Vamos a empezar con el expositor, con la expositora Betty Albán. Muchas gracias, señorita moderadora. Buenas noches con todos, buenas noches, compañeros, público en general. Bueno, en esta oportunidad yo estoy en contra de la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque se reconoce que desde la concepción se inicia la vida humana, es decir, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide. De este modo, no puede existir diferencia entre el concepto biológico y el concepto jurídico del ser humano. Aborto es una acción tipificada como delito actual por la actual legislación peruana. Mientras el Estado reconozca al concebido como persona humana,
esta acción se tomará como repudiable. Aquí el Código Penal, ¿no? Por lo que he podido investigar, Decreto Legislativo número 635, tipifica que el delito del aborto entre el artículo 114 al 120, entre los que se encuentran autoaborto, el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, el aborto preintencional, el aborto terapéutico y finalmente el aborto sentimental y eugenésico. Nos dicen, ¿no?, que en el Perú el 25 de marzo se celebra el Día del Niño por nacer. Este día fue constituido como medida para crear conciencia sobre la defensa del derecho a la vida, porque todos tenemos derecho a nacer, derecho a la vida. Nadie tiene el derecho de quitarnos porque ellos quieren quitarnos la vida, ¿no? Para eso existe mucha responsabilidad como personas adultas. Para eso existen las personas de salud para que nos orienten qué métodos anticonceptivos debemos tomar, debemos llevar un curso de sexualidad desde los adolescentes hasta los más grandes, en especial por los pueblos más alejados, que son los que menos comprenden de estas cosas, ¿no? Es por eso que yo estoy en contra del aborto legalizado, porque a nadie le da derecho a quitarnos la vida, porque desde un momento que nosotros nos encontramos ya en el vientre, ya estamos creando, estamos dando vida a un ser que no tiene la culpa de nada. Es por la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, esa conmemoración constituye además parte importante de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es un primer punto de los lineamientos de la política sectorial del Ministerio de Salud, entre cuyos objetivos se considera el interés prioritario en lograr la reducción de los índices de mortalidad infantil y materna. O sea, no solamente se trata de matar a un bebé dentro del vientre, sino también que corre el riesgo la madre, ¿no? Al realizarse el aborto. Puede morir tanto la madre como el bebé dentro del vientre, ¿no? En efecto, el primer inciso del artículo 2 dice de la Constitución del Perú prescribe como derecho de toda persona el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Doy pase a mi compañero Johan para su discurso. Gracias. Muy bien, gracias. Continuamos con el siguiente. Joan Luque. Empezando con la exposición, tengo que decir muy buenas noches, compañeros y compañeras, mis. Yo voy a hablar que estoy a contra del aborto. Primeramente vamos a empezar, que ¿por qué estoy a contra del aborto? Hay muchas personas que un aborto solamente es así nomás. Y la verdad no es así. Para mí es una pena, es un gran dolor. Que, verdad, yo si, disculpan entrar por yo si fuera mujer no lo haría nunca, porque para mí sería un delito, y sería un delito imperdonable que ningún hombre vamos allá. Solamente el único perdón que deberíamos hallar es solamente en Dios, porque verdad un aborto es muy, muy penoso. No sé, eso es lo que pasa a las personas, que yo le daría razón a muchas personas que abortan, a veces cuando sufren una violación, un secuestro, y les violan, ¿no? A eso le da mucha razón. A veces en los hospitales, mientras ahora en Perú se va a dar que ya el aborto va a ser legalizado, se le va a dar a las personas que son de menores edad, que les va a dar la prioridad de querer abortar. Y también va a haber también el aborto contra niños cuando no se forman bien dentro del útero, a veces se forman mal, como decir, nacen deformados, ¿no? Como así otros nacen así sin brazos, sin piernas, sin todo completo, ¿no? Y eso es una forma que, la verdad, se daría razón que esas personas pues lo hagan, pero una persona a veces, cuando está en un momento de adolescencia, se enamoran, hacen muchas cosas,
como si no hace, no lleva un límite, le llevan más porque quiere experimentar muchas cosas más, pero no es así. A veces ya llegan a querer tener, dijo una palabra, intimidades, se embarazan, ¿y quién tiene la culpa? No tiene la culpa como decía, el niño, el que tiene la culpa son ustedes, las personas o los adolescentes, por no saber cuidarse, no saber protegerse. Por eso es muy probable acudir a un hospital, a pedir los anticonceptivos para poder protegernos, para no poder tener un embarazo indeseado, ¿no? Como siempre toda persona tiene. Y por eso estoy a contra, ¿verdad? Para mí el aborto, ¿verdad? Que yo lo he pasado en la vida real sobre mí y que quizás, gracias a Dios, no lo pude hacer, pero doy gracias a Dios que sigo así y nunca quisiera volver a ver esas clases de cosas. Y muchas gracias, ha sido mi exposición contra el aborto. Gracias. Le doy el pase a mi compañero Dimitri del Águila. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En este momento voy a exponer los argumentos que tengo en contra del aborto. Y bueno, de la mano con lo que expresaba la compañera Bettina, estoy bastante de acuerdo porque antes de recurrir a estos métodos pues que pueden llegar a ser, que son tan extremos, debemos intentar prevenir antes de tener que llegar a esto. ¿Cómo logramos esto? Con una buena educación sexual en las escuelas, en las escuelas, en los jardines, en las universidades también, en las preparatorias, y argumentar también que de llegar a esos extremos pues tiene muchas desventajas. Es un procedimiento muy peligroso, que no ha sido completamente o que no es completamente seguro y que es incluso mucho más peligroso que tener un embarazo normal. Entonces, además de esto, la madre puede tener problemas o puede sentirse moralmente mal después de hacerlo, porque al final esta es una decisión que tiene mucha influencia social por ambas partes y la madre nunca sabe y la madre pues cuando lo haga puede ceder por la influencia social y después puede llegar a arrepentirse de haberlo hecho e incluso puede llegar a tomar decisiones como poder quitarse la vida por el arrepentimiento que conlleva este acto. Entonces hay que velar yo pienso que hay que velar por no llegar a estos extremos y prevenir antes que realizar un aborto. Eso sería todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con la segunda ronda del debate sobre el tema la legalización del aborto, ¿no? Vamos a comenzar por el opositor que está a favor, ¿no? A favor del aborto. Como primer exponente, Milagros Cárdenas. Bueno, siguiendo con el tema del aborto, quiero comentar que el aborto es uno de los temas más controversiales en todo el mundo, ¿no es cierto? Y el acalorado debate que genera está empañado por la desinformación sobre las verdaderas repercusiones de restringir el acceso básico a este servicio de salud que debería de ser para todas las mujeres. Entonces, el aborto es un procedimiento médico que pone fin al embarazo. Es una necesidad básica de atención de salud para millones de mujeres, de niñas y de otras personas que puedan quedarse embarazadas, ya sea a la edad que sea. Entonces, se calcula que en todo el mundo cada año 1 de 4 embarazos termina en un aborto. Entonces, si nos ponemos a pensar que si
uno de 4 embarazos termina en un aborto, ¿por qué no hacerlo seguro? ¿Por qué no resguardar la salud de las mujeres? ¿Por qué no cuidar en un aborto clínico, en un aborto terapéutico, como se puede decir, bajo la supervisión médica, y así no atentar contra la vida de las mujeres que quieren tomar sus derechos, que quieren tomar sus decisiones, ¿no? Continuamos con la siguiente expositora, que está a favor, la expositora Almendra. Gracias. Bien, como estaba escuchando a uno de los que están en contra, el compañero Dimitri, él hablaba sobre el arrepentimiento que puede tener una mujer que aborta, ¿verdad? La mujer es quien decide abortar, se hace responsable de sí misma y sabe las causas y consecuencias que puede traer esto. No todas las mujeres están preparadas emocionalmente y sobre todo económicamente para que ellas puedan afrontar esta situación. Es mejor un hijo bien cuidado que un hijo abandonado. Para mí, la situación de económicamente es muy importante, sobre todo cuando qué es lo que va a hacer del niño, qué es lo que le prepara un futuro hacia adelante. Porque si una mujer no está preparada o no se ha realizado profesionalmente, puede tener graves consecuencias el niño al no poder ayudar en su desarrollo, desarrollo emocional, en su desarrollo tanto de educación, porque bien sabemos que educar a un niño no es fácil, se necesita de muchos recursos. Y aparte, si si un niño crece en una familia, puede ser ayudado tanto del padre y de la madre, pero sin embargo, si una mujer va a criar sola a su hijo, yo creo que eso sería un poco complicado. No lo digo que es imposible, porque sí hay mujeres que sí crían a sus hijos solos, pero si la mujer no se siente en condiciones de poder ella darle todos los beneficios a su hijo, yo creo que es la mejor decisión. Para mí, este, el cuidado que va a tener el niño hacia un futuro es muy importante, porque a veces muchos niños reprochan a sus padres al no poder darle la calidad de vida que se merecen. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Almendra. Continuamos con la siguiente expositora, Lexi Ordóñez. Compañera, compañeros, continuando con el aporte de la compañera Almendra, yo considero que es un punto muy importante desde el hecho de que la mujer decida qué hacer con su cuerpo y que decidas si te conviene o no tener un bebé. Dada que si uno no tiene las posibilidades necesarias, tales como el ámbito económico en su plenitud, no estás desarrollado profesionalmente y más aún si vas a tener eh, a un hijo de alguien, ¿no? Que quizás tampoco está en condiciones de darte lo mejor para ti y para tu bebé. Y más que todo porque si estás, por ejemplo, estudiando, si eres un adolescente o si estás trabajando. Yo creo que sí, antes de tener una buena estabilidad, ya sea emocionalmente y económica, yo creo que es una buena opción eh, el aborto, ¿no? Sería todo. Muy bien, gracias. Y por último tenemos a la expositora Lady Rodríguez.
Muy bien. Continuamos con el siguiente opositor que está en contra. Bettina Albán. Muchas gracias, compañerita. Entonces, continuando con el aborto no legalizado, digo legalizado, yo estoy en contra, como les había dicho. Bueno, ¿cómo les puedo explicar? No necesitamos llegar a este acto delictivo, porque yo sé que muchas personas, nadie está preparado para estas cosas, nadie, desde muy niño hasta el adolescente, hasta los más grandes, quizás no estamos preparados de muchas formas psicológicamente y para no procrear también, ¿no? Entonces, para eso existe la planificación familiar, para planificar lo que realmente queremos, para aprender qué métodos anticonceptivos debemos tomar, debemos tener para no poder cometer ese tipo de actos delictivos, ¿no? Porque desde la concepción, desde la unión del óvulo con el espermatozoide, ya estamos teniendo una vida dentro de nosotros. Y con el aborto no solamente estamos matando, no solamente podemos matar a un ser dentro de nosotros, sino corremos el riesgo, uno como madre, uno como persona, que también tenemos derecho a seguir viviendo, corremos el riesgo de morir, ¿no? Entonces está entre ambos casos. Matamos dos seres al mismo tiempo, uno como madre y el otro como ser que ya está creciendo dentro del vientre. Entonces, lo que tenemos que enfatizar, como les había dicho, es promover acciones de planificación familiar, en especial en las zonas más alejadas del país. De esta manera podemos decidir con mucha responsabilidad cuántos, cuándo y en qué momento puedes concebir. En otros países, ¿no? Como en Italia, a los niños desde la escuela les brindan ya orientación y consejería en planificación familiar y les aplican el método anticonceptivo ideal para cada uno. No necesitan llegar a cometer un homicidio, porque eso va contra la vida, tanto de la madre como del niño. Eso es un homicidio. Entonces, el aborto por todos los ángulos, por donde lo veas, abarca muchas consecuencias, compañeros, desde lo psicológico, físico, moral y espiritual. El país tiene mucho, pero mucho que trabajar para el acceso a la orientación y consejería, en especial en la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque no brindan como las charlas necesarias, no mandan los expertos necesarios, especialmente a los lugares más alejados, que no tienen tanto conocimiento, que son un poquito, que no conocen mucho de lo que es las charlas del sexo, la planificación familiar, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, les doy un ejemplo, mi abuelita ha tenido 9 hijitos. ¿Por qué? No porque realmente ella quiso, sino porque no ha tenido que le oriente, no ha habido quizás un centro de salud para que pueda ir a conocer sobre qué métodos anticonceptivos usar y para planificar mejor cuántos hijos debe tener y por qué y cuál es el riesgo que corre al tener los hijos y por qué no los quiere tener y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es todo, compañeritos. Lo único que les digo es aprender a planificarse muy bien. Desde muy adolescente que seas, ya debemos aprender eso. Y debemos a enseñar a los que no saben, si es que nosotros tenemos conocimiento, a enseñar qué tipos de métodos anticonceptivos utilizar, porque todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a nacer. Nadie tiene ningún derecho de quitarnos. Así sea un médico experto que quizás comete un error, y ¡chas! Ahí. Ya no, ya se murió, ¿qué voy a hacer? Ya está legalizado, no es mi culpa que se muera el niño ni la madre, ¿no? Muchas gracias, compañeritos, y doy pase a mi siguiente compañero expositor.
Muchas gracias, expositora Bettina. Continuamos con el siguiente expositor, Joa Díaz. Siguiendo con la exposición, siguiendo con el debate. Mira, yo me voy, primordialmente yo me voy de lo que dice. A lo que a mí me da cólera, me da, no sé, ira. Yo no sé por qué si tienen miedo a embarazarse, no quieren embarazarse, ¿no? No quieren tener hijos, no quieren procrear hijos. Deberían pensarlo 1000 veces antes de actuar, antes de querer hacer relaciones con otra persona, entre, que se juntan entre dos ambos sexos, que es masculino y que es femenino. Yo no sé por qué, no sé qué me da mucha pena, me da mucho dolor. ¿Por qué lo hacen? Si no van a querer hallarse cargo o no van a querer llevar esa responsabilidad, porque llevar responsabilidad de ser padre o ser madre es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad, ¿verdad? Que te hace el hombre más o mujer más responsable del mundo. Y un hijo no es un atajo, ni dos hijos tampoco. Es como decir, es una ayuda para ti, para que te levante la moral y que sigas adelante con tus estudios, con tus trabajos, aunque ya no va a ser igual cuando eras ya soltera. No, ya no es igual cuando tú ya te vas, te ibas a una fiesta, te ibas, volvías qué horas, pero cuando tienes hijos hay otra responsabilidad, hay rol en el hogar. Pero si tienes tu pareja, ya no es lo mismo como eras antes. Por eso, si vas a actuar estas cosas, vas a querer cometer ese crimen, tienes que pensarlo 1000 veces primero antes que cometas ese error. Por eso por eso le digo que debemos cuidarnos, debemos estar pues, y siempre protegidos, siempre ir a un hospital donde nos puedan inculcar. Aunque aquí mismo en el colegio, cuando estábamos en la secundaria, nos decían mucho, nos hablan de eso, nos hablan sobre los cuidados que deberíamos tener y sobre el embarazo en menores de edad, que muchas veces existen en los colegios secundarios, a veces en colegios públicos, en colegios privados, donde que sea, si existe eso, por más cuidado que estén. Y por eso digo, pensar 1000 veces antes de cometer ese gravísimo error o querer abortar a esa persona si tú no estás preparado. Pues hay que pensar 1000 veces, eso es todo. Le doy el pase a mi siguiente compañero, que es Dustin. Compañeros, bueno, voy a continuar ah, con el tema de estar en contra del aborto. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, que un hijo no tiene por qué ser si tienes una mala situación económica, no tiene por qué atrasarte más, si no tiene, si no tiene que ser un motivo para impulsarte a seguir adelante y incluso esforzarte el doble y plantearte que no quieres que tu bebé o que tu hijo viva esas mismas circunstancias en las que tú estás viviendo. Entonces, también sí es culpa nuestra si una madre se siente responsable por haber matado a su bebé después de haberse realizado un aborto. Es nuestra culpa porque nosotros hemos permitido, porque nosotros permitimos que haya médicos que realicen eso clandestinamente. Nosotros permitimos que los médicos, si es que se llega a legalizar, nosotros estamos permitiendo que esos médicos tomen esas decisiones y puedan llevar a cabo este acto que es algo muy poco moral. Y como bien sabemos, una madre tiene el instinto maternal, así que si una madre decide hacer eso, al final los instintos no se pueden negar y una madre al final va a conseguir o va a terminar por sentir culpa, por más mínima que sea, va a terminar sintiéndose mal por haber realizado eso. Entonces, yo pienso también que hay que pensarlo muy bien, hay que tener mucha educación sexual en los colegios, en las universidades, antes que llegar, hay que planificar bien, hay que estar seguros, hay que intentar mantenernos en la mayor cantidad posible y hasta tener algo seguro. Entonces, eso es todo por mi parte. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias.
Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la tercera ronda, con la expositora Milagros Cárdenas. Bueno, como último punto, yo voy a tocar conceptos claves o cosas claras, porque sí estoy a favor de la legalización del aborto. La penalización solo hace que los abortos sean clandestinos, que se practiquen en forma insegura y se eleva la mortalidad de las mujeres pobres y jóvenes. Entonces, el altísimo número de abortos evidencia por sí solo el poco o nulo efecto disuasorio de la ley sobre las mujeres. Entonces, esto quiere decir que de todas maneras el aborto existe en todo el mundo, pero está en nuestras manos hacerlo legal y sobre todo seguro. Entonces, la omisión estatal de brindar a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos reproductivos tiene como resultado anular el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad física, psíquica y moral. Y estar libre, la legalización del aborto implica estar libre de tratos crueles, inhumanos y denigrantes. Entonces esto quiere decir, chicos, de que si bien no existe evidencia concluyente que determine cuántos de los abortos clandestinos corresponden a casos de abortos legales previstos en un código penal, sí existe evidencia respecto a una gran cantidad de mujeres que tienen derecho a un aborto legal y seguro y que no pueden acceder a él. Entonces, yo sí estoy a favor de la legalización del aborto por estas razones. Gracias. Muy bien. Continuamos con la siguiente expositora, Almendra Piró. Gracias. Si bien es cierto, se había tocado el tema de la planificación, pero la planificación viene a ser cuando ya dos personas han conformado una familia. ¿Qué pasa con tantas mujeres que han sido violadas? ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Quién las protege? ¿Quién las ampara ante esa violación? Eh, Esa mujer va a vivir mal psicológicamente porque al decir, al vivir en una sociedad donde incluso se le va a ella, se le va a juzgar sobre si no tenerle al niño. La sociedad juzga demasiado a las personas que quieren tomar una decisión de no tener un niño. Pero ustedes creen que las personas que están a su alrededor, ya sea un vecino, una amiga, más adelante va a contribuir en el cuidado y en el crecimiento de ese niño? Yo creo que no. Muchas mujeres por eso toman esa decisión de no tener un hijo, porque no se sienten con seguridad. Sí es cierto que hay muchos métodos anticonceptivos y todos lo sabemos, pero esos métodos anticonceptivos no son 100% seguros, no son, eh, no siempre es eficaz, ¿no? Es cierto que nuestro país carece de brindar información tanto en los colegios como en las calles o centros. Por eso es que muchas veces vemos embarazos en adolescentes, pero ustedes hablan de tener o criar a un niño.
Muchas veces aquí nomás en nuestra ciudad, en Loreto, se ve demasiada precariedad con las zonas bajas y eso es muy notorio. Se puede ver que niñas a partir de 13, 14, 15 años tienen un bebé cuando deberían estar estudiando. Yo considero que todos estos factores son importantes para considerar que el aborto sea legal en nuestro país. Doy pase a mi siguiente compañero. Muy bien, gracias, Almendra. Continuamos con la siguiente expositora, Lexi Ordóñez. Bien, continuamos con la siguiente expositora, Lady Rodríguez. Bien, bien. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre mi punto y que es a favor del aborto, que si bien es cierto, el aborto es como un bien social examinado de las distintas miradas que tiene la sociedad con respecto al aborto y sus leyes, ¿no? Se critica la posición de los distintos actores sociales con respecto a la vida, a la posición de la iglesia o a la posición de aquellos que están a favor de la vida, ¿no? Estos no deberían estar influenciados por sus creencias personales, sino por la necesidad de la población y la de políticas públicas. Se analiza la necesidad de despenalización del aborto por motivos de salud pública y de dignidad de las mujeres. Si bien es cierto, el aborto legal tiene que ser ya, sobre todo en nuestro país, porque todos tenemos el derecho a decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo. Ni las iglesias ni las religiones nos van a cuestionar de lo que nosotros queremos hacer. Si bien es cierto, dicen, ¿no?, que solo pueden abortar las personas que han sufrido algún daño o algunas otras cosas. Sin embargo, creo que por algunas razones cada persona tiene la decisión de qué hacer con su cuerpo, y creo que eso tiene que ser respeto mutuo entre todos. Muchas gracias, Lady. Voy a ceder la palabra al siguiente expositor, Bettina Albán. Bueno, compañeritas, para culminar ya con mi parte, que es en contra del aborto. Entonces, por ahí escuché también que decían que la planificación familiar solo es de pareja. No es así. La planificación familiar te dan, más que todo, no solamente a parejas, sino a todos en general, para que puedan planificar en un futuro cómo deben formar un hogar, de qué manera, con mucha responsabilidad, ¿no? Y eso te dan, ahí abarca las charlas sobre cómo cuidarse, sobre cuántos hijos quieres tener, o si es tu decisión, si no es la decisión. Entonces, para eso debes pensar, debes hacer esto y muchas cosas más, ¿no? Y eso se da más que todo en los centros de salud, donde no hay casi beneficio económico. Eso lo debe poner el Estado. También lo dan en hospitales, hasta en consultorios privados como psicólogos y muchas personas que conocen de esto, ¿no? Entonces, pero por una parte también el Estado no apoya, no apoya a los centros de salud, más que todo de los lugares alejados, para poder instruir, ¿no? Comunicar, enseñar a las personas que no tienen conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no se abastecen. En un centro de salud solamente hay un psicólogo, como se puede decir, o un médico, y no se abastecen con
con tantas personas que pueden vivir en esa población, ¿no? He ahí el error que comete el Estado. Como dicen, todos tienen derechos a decidir sobre su vida, está bien, pero nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de otros. ¿Ah? Legalizar un aborto es como ya lavarse las manos, es decir, ya no, ya mi mamá ya no me va a poder pegar, tengo miedo, un adolescente, tengo miedo, me quedé embarazada, mi mamá me va a matar, me va a pegar porque me quedé embarazada. Pero ¿por qué va a tener miedo ese adolescente? Para eso existen las leyes también sobre los derechos de los adolescentes, derechos de los niños, ¿ah? A que tienen, que los padres no tienen por qué realizar actos delincuenciales, como se puede decir, ¿no? Porque al tratar mal psicológicamente al hijo, ¿por qué? Porque no ha tenido solamente conocimiento de cómo cuidarse, no. Un padre, una madre, su deber es, desde muy niño, hablarle claro sobre la sexualidad, cómo es, cómo se procrea un niño, cómo se debe cuidar. Esos son los anticonceptivos para que puedas tener un sexo responsable, ¿no? Y también si el niño queda psicológicamente maltratado, existen los expertos, como se llaman los psicólogos, para poder hablar, para poder orientar y para que no queden secuelas dentro de ellos, dentro de sus personas, dentro de su cuerpo, dentro de su mente, espiritualmente o como se pueda llamar, ¿no? Sí es bueno planificar, no solamente a la pareja, es bueno planificar a todo un pueblo, a toda una familia, a todos. Todos los anticonceptivos no es que no funcionen, algunos fallan, mas no todos. Entonces, un médico es un médico, pero también pueden existir fallas y en esa falla está donde puede morir no tanto el niño como la madre. Por eso yo estoy en contra del aborto legalizado. Yo no estoy a favor, porque desde un principio todos debemos ser responsables. Todos debemos ser responsables en nuestra manera de vivir sexualmente, especialmente, ¿no? Debemos aprender a planificarnos, que esa es la palabra, ¿ya? Debemos aprender a escuchar desde muy pequeños, no a vivir así desesperadamente, alocadamente. ¿Por qué? Porque desde una concepción, ese bebé ya tiene vida, ¿no? Ya le hemos dado vida. Tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, pero pensando bien que podemos correr el riesgo, uno, también como persona, y un ser vivo dentro de nosotros. Muchas gracias, eso es todo, compañeros. Gracias, exponente Betty. Continuamos con el siguiente expositor, Joan Luque. Ya, como ya culminaría el debate, solamente voy a dar unas cuantas palabras y decir que, ¿verdad? Decirle a mis compañeras, ¿verdad? Que el cuidado es más importante. Yo sé que algunos días serán padres, yo creo que algunos ya serán madres, serán padres, o más claro, madres, porque le inculque día a día a sus hijos, ¿no? Que de verdad es un aborto, es un crimen, es un acto muy, muy doloroso. Y decirles que un hijo no es un aprieto, un hijo es un aliento más, como bien decir, no es un estorbo. Es siempre seguir la cabeza hacia arriba, el frente en alto, y verdad es lo que me toca, verdad, escuchar toda palabra de mis compañeros es una experiencia y es una cosa para poder explicar a otras personas y es una experiencia más para mí y que verdad
yo estoy a contra del aborto y siempre voy a estar a contra, que no me gusta, que un ser vivo, desde que ya entra el útero, el espermatozoide, ya se está procreando un niño, ¿no? O una niña. Y hacer otras cosas ya vale, que es un crimen ya más. Que verdad no, que no quisiera que ninguno les pase de mis compañeros, ni mis compañeros, ¿verdad? Y vi muchas personas que se lamentaban después de hacer, lloraban, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Y por eso hay que pensarlo, con esa lema que me quedo, hay que pensarlo 1000 veces para actuar una cosa. Y con eso me quedo y le doy el pase a mi compañero que va a dar sus últimas palabras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Joa. Continuamos con el siguiente expositor. Voy a ceder la palabra al exponente Dustin Valderrama. Bueno, compañeros, yo también para finalizar, lo único que quisiera recalcar es que debemos ser conscientes, debemos tomar nuestras precauciones, debemos planificar bien las cosas, debemos saber que no es una decisión sencilla, debemos saber que un niño puede, no tenemos por qué recurrir a eso, porque si es por el tema económico, una madre puede pedir ayuda al Estado y puede incluso encontrar fuerza en el hijo que pudo o que quiso haber abortado. Una madre es una madre al final del día y ama a su hijo, da la vida por su hijo. Una madre se caracteriza por ser madre porque piensa en la vida de su hijo antes que en la vida propia. Y yo creo que cualquiera de las madres, tanto mía como suyas, prefería 1000 veces morir ella antes de que antes de que su hijo perdiera la vida o antes de que su hijo sea el que no sobreviva. Yo quisiera terminar con esto y dejar en claro que no debemos perder nuestra humanidad y que hay formas de llevar a cabo esto de una mejor manera. Muchas gracias, compañeros. Eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias, expositores. Bien, para culminar este debate, en conclusión, quedamos en que el aborto ya no es un tema ya cerrado, es un tema muy abierto y la cual tenemos muchos conocimientos, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Pero como han mencionado mis compañeros, está en la decisión de cada uno. Entonces, eso ya depende de las circunstancias que cada persona está pasando, ¿no? Entonces, concluimos, estimada maestra y estimados compañeros, muchas gracias por su atención y espero que les haya encantado este debate, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias.